Podríamos visualizar hoy la primera lectura casi en continuidad del Evangelio de ayer, cuando Jesús decía, son muchos, es mucha la mies y pocos los trabajadores, mucho el trabajo que hay que hacer y pocas las manos para realizarlo. Y el llamado de los 12 apóstoles. Al final es el envío, y ante este envío me parece muy oportuno hoy la primera lectura, porque ante ese envío, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Y aquí San Pablo dice, no damos motivo de escándalo, para que no se burlen de nuestro ministerio. Continuamente damos prueba de que somos servidores de Dios, soportamos los sufrimientos, y bueno, sigue. Pero ante el envío, que ayer es claro que el Señor hace ese llamado para ir y evangelizar, que también salía en el llamado de Moisés ayer en la primera lectura, ante ese llamado a servir, ese servicio debe de ser de tal manera que no se provoque escándalo, como dice San Pablo aquí en la segunda carta a los Corintios. Soportamos los sufrimientos, afrontamos las situaciones, y clásica esa expresión, noche sin dormir, día sin comer. Es decir, ese esfuerzo de quien trata de vivir bien ese servicio para Dios, sin estar reclamando, sin estar afectando a otros, sino cumpliendo su función sin ser escándalo, dice, para los demás. Es interesante esa palabra, ese término griego, scandalon, que es tropiezo. Literalmente la traducción sería tropezar, de escándalo, hacer tropezar a otro. Entonces mi labor la realizo de tal manera que no soy tropiezo para los demás, no causo dificultad a los demás, sino todo lo contrario, mi labor y mi misión ayuda a los demás. Cuando entonces podemos asumir y vivir esta labor que el Señor nos manda, repito, esta primera lectura, queriendo verla como eco de lo que ayer se nos decía, aquí hay actitudes valiosas y preciosas que da San Pablo. Ya mencionábamos que Corinto es un puerto, tenemos en la Biblia 2 cartas a los Corintios, aunque por las mismas cartas se entiende que por lo menos habían otras 2, pudieron haber más, pero por las que están en la Sagrada Escritura entendemos que hubo otras 2 que se pierden, ¿no? Son textos que ya no llegaron a nosotros, así que es una constante actitud de San Pablo de acompañamiento de esa comunidad, que evidentemente hubo muchos problemas, dificultades, que fue necesario ir orientando y ayudando a esa comunidad de Corinto por todo lo que expresa San Pablo. Así que en medio de sufrimientos, hambres, angustias, golpes, cárceles, aquí enumera varios problemas, ¿qué hacemos ante todo eso los que tratamos de servir al Señor? Pues lo que hace el salmista, aclamemos con júbilo al Señor. Ante el sufrimiento, nosotros tenemos una actitud muy distinta de aquel que se victimiza. Pobre de mí, todo lo que a mí me pasa, ¿por qué solo a mí me sucede? Dios, ¿por qué no haces algo? En lugar de tener esa actitud de victimizarnos, de culpar a Dios. Alguien me decía un día, yo siento como que Dios juega conmigo, decía. Se siente víctima. En lugar de tener esa actitud, nosotros agradecemos también los sufrimientos, porque entendemos que ellos también son una manera de madurar, de fortalecernos, de aprender y de crecer. Otras veces lo he mencionado, alguien que no tiene nada que ver con la fe, Alejandro Magno, aquel hombre que de joven conquistó casi todo el mundo conocido, muy joven hizo una labor militar impresionante, siempre recordado por sus triunfos en el área militar. Una de sus frases famosas era, he aprendido más de mis derrotas que de mis victorias.
Y evidentemente aquí nos da esa lección de que también hay que aprender del dolor, del sufrimiento. Ahí se obtiene una gran enseñanza. Por eso aclamemos con júbilo al Señor. Decir ante las circunstancias de dolor, de sufrimiento que enumera la primera lectura, agradecemos al Señor y aprovechamos ese dolor y sufrimiento para crecer, para aprender. Y eso nos lleva al Evangelio. Ustedes oyeron que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, es nuevamente nuestra actitud ante el dolor, el sufrimiento y en este caso ante la agresión. ¿Cómo debo responder ante la agresión del otro? Pues el Señor nos invita a no entrar en el círculo, en la vorágine de la violencia. Me hizo, le hago. Me dañó, ahora vas a ver quién soy yo, me las va a pagar. La actitud que pareciera habitual de venganza. Y a veces, sobre pretexto de creer tener derechos, que todos los tenemos y obviamente hay que defenderlos, pero a veces, sobre pretexto de eso, no queremos ejercer derecho o justicia, sino llegamos a la venganza. Y es ahí donde la Iglesia, por ejemplo, condena la pena de muerte. Eso ya no es hacer justicia. No es que tengamos ese derecho, eso ya es querer hacer venganza. Ya estamos lejos, muy lejos de la actitud del Evangelio de hoy. Ante la agresión, no responder con agresión. Ante aquel que me quiere dañar, no responder, dañarle. Y entonces rompemos, fracturamos ese círculo de violencia que, como sabemos, genera más violencia y genera las guerras que hoy vivimos. Entonces, aquí el Señor nos invita a romper ese círculo de violencia, a responder con bien. Es otra manera de decir, poner la otra mejilla, responder con bien, responder con buenas actitudes a las malas actitudes. Ante un mundo desconfiado, a un mundo violento, qué importante mujeres y hombres de fe, mujeres y hombres de paz, de reconciliación. Hacer presente el bien, cuando la lógica podría decirnos, oiga, eso es absurdo, eso no tiene sentido. Eso es una ingenuidad querer hacer el bien en un mundo tan devastado por la negatividad y la maldad. Usted es un ingenuo, como se la cree que puede hacer bien en un mundo con tanto mal y violencia. Pues bueno, así como nos razonan hoy, le han razonado a los santos y a la Iglesia a lo largo de 2000 años, en cada tiempo con sus razonamientos, pero siempre se ha cuestionado el bien, porque al final el bien cuestiona a los que hacen el mal. Al final hacer el bien incomoda a los que hacen el mal, porque les demostramos que el bien se puede hacer, que ellos están mal y eso obviamente a nadie le agrada. Y entonces por eso tratan de derrumbar el poco bien que parece verse, pero realmente hay mucho bien. Hoy pues el Señor nos invita a hacer esa revolución del amor. Hoy nos invita a hacer presente la misericordia y la ternura en un mundo violento y vengativo. A nosotros se nos invita a proponer valores para derribar los vicios. A nosotros se nos propone, como decía al inicio, casi el inicio de este capítulo 5 de San Mateo que seguimos leyendo, ustedes sean luz, ustedes sean sal. Ante tanto mal, sean ustedes lumbreras del bien. Ante tanta venganza, sean ustedes lumbreras del perdón. Y demuéstrenle a este mundo que el bien es posible, que sí es posible la instauración y la presencia del reino de Dios. Eso significa ese poner la otra mejilla. Eso significa a quien te quiera quitar la túnica, darle también el manto. Quien te pide caminar, pues, 1000 pasos, caminar 2000. Siempre poder responder con la actitud del bien. Siempre poder responder con amor. Aquí, pues, es importante también
recordar cuando a Jesús precisamente le golpean la mejilla. Todos recordamos ese momento de todo su proceso, que fue una farsa, ese juicio, con argumentos montados, testigos ya contratados para lo que tenían que decir y obviamente todo algo funesto porque ni siquiera estaban de acuerdo los testigos, que se contradecían, esos testigos falsos. Y en todo ese proceso hay un momento que golpean a Jesús. Y alguien diría, pues no puso la otra mejilla. Pues con lo que dijo prácticamente es eso. No respondió violentamente, no respondió con una actitud agresiva o qué sé yo, con un insulto. Si en algo ofendí a tu maestro, dime en qué. Pero si no lo ofendí, ¿por qué me golpeas? Al final, hacer el bien ante tanto mal cuestiona. Y eso es lo que hizo Jesús con este que lo golpeó. Lo cuestionó. ¿Por qué lo haces? Una actitud nuevamente de ayuda al otro, de hacerle bien, porque te ayudo a cuestionarte y a recapacitar del mal que estás haciendo.